Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender un tema muy importante llamado la regla de la cadena. Es uno de los temas más importantes dentro de los temas de cálculo diferencial porque permite calcular derivadas eh, de funciones cuyo argumento es nuevamente una función. Bueno, vamos a profundizar en este tema y vamos a comenzar. Bueno, ¿qué dice este teorema? Regla de la cadena, llamado regla de la cadena. Sea y igual a f de u y u igual a g de x, si g es derivable en x y f es derivable en u igual a g de x, entonces la composición de la función f con g definida por f composición con g es igual a f, evaluada en g de x o f evaluada en g evaluada en x. Es decir que g de x se evalúa en f. En este caso es la composición de funciones. Tengo un video hablando acerca de la composición de funciones, ejemplo de composición. Ustedes pueden verlo en este mismo canal. Bueno, la derivada de esta composición se puede representar como f' evaluada en g de x por la derivada de g de x. Esta es la fórmula de la regla de la cadena. Escrito de manera similar, con otra notación es esto, pero significa lo mismo. O con la notación de las derivadas, pues de las fracciones, es esto. Bueno, estas tres expresiones son equivalentes, prácticamente dicen lo mismo. Vamos a ver un ejemplo para aprender a utilizar la regla de la cadena. Bueno, antes de ver los ejemplos, vamos a aprender lo que es unas fórmulas muy importantes, que son la derivada de la función logaritmo natural y exponencial. Sean las funciones logaritmo natural de u y la exponencial elevada a la u derivables, entonces se cumple que la derivada del logaritmo natural de u es igual a u' sobre u, y la derivada de la exponencial de u elevada a la u es igual a e a la u por u'. Esta con la misma notación escribimos las mismas fórmulas. La derivada del logaritmo natural es igual a u' sobre u, y la derivada de la exponencial elevada a la u es igual a e a la u por u', o derivada de u, que significan lo mismo. Muy bien, vamos a ver los ejemplos. Muy bien, el primer ejemplo dice así: use la regla de la cadena para calcular la derivada de la siguiente función: y de x igual al logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 4x más 1. Recordemos que la derivada del logaritmo natural es igual a u', es decir, la derivada del argumento sobre el mismo argumento. Con esto en mente, y', usando la regla de la cadena, es igual a... el argumento es igual a 2x cuadrada menos 4x más 1, entonces es el argumento sobre el argumento, la derivada del argumento sobre el argumento, y como el argumento es esto, sustituimos aquí 2x cuadrada menos 4x más 1' entre 2x cuadrada menos 4x más 1. La derivada de lo de arriba, 2x cuadrada es 4x, la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de 1 es 0. Abajo se queda igual. Simplificamos y 4x menos 4 más 0 queda así, 4x menos 4 entre 2x cuadrada menos 4 más 1. Este sería el primer ejemplo y la solución y la derivada del primer ejemplo. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo 12 dice así: use la regla de la cadena para calcular la derivada de la siguiente función: phi de x igual a la exponencial elevado a la seno de x. Entonces recordemos la fórmula de la exponencial, derivada de e a la u es igual a la exponencial ella misma, tal como es, por la derivada del argumento, que el argumento es u. Entonces, recordando esto, vamos a calcular su derivada. Phi' de x es igual a e elevada a la seno de x, o sea, tal cual no cambia, por la derivada del argumento, su derivada es seno de x, es decir, seno de x'. Luego esto es igual a e elevado a la seno de x, que es igual, la derivada de seno es coseno. Bueno, este coseno de x lo pasamos de este lado y la respuesta sería la derivada de phi, sería coseno de x elevado a la seno de x, y esto sería la respuesta de la derivada de este ejemplo.
Vamos a ver un tercer ejemplo, el cual dice lo siguiente: encuentre la derivada de, bueno, en este caso sería de psi de x igual a 1 más x elevado a la 15. Entonces, para encontrarlo vamos a usar la regla de la cadena, que dice lo siguiente. Nuevamente, para recordar, dice que la derivada de f compuesta con g' de x es igual a f' de x, es decir, derivamos la parte de afuera, f, el argumento lo dejamos intacto, multiplicado por g' de x. Entonces, siguiendo estos pasos, vamos a resolver el ejemplo 3 de esa forma. Entonces, derivamos la parte de afuera, 15, 1 más x, bueno, se le resta un exponente a 15, se le resta 1, es 14 por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de 1 más x. Aquí nada más le pongo prima para indicar que voy a derivar. Luego esto queda igual a 15 por 1 más x elevado a la 14 por la derivada de 1. La derivada de 1 da 0 y la derivada de x da 1. Y bueno, esto queda igual, 15 por 1 más x elevado a la 14, 0 más 1 queda 1. Y por último, pues quedaría, en este caso, 1 por todo esto, pues da 15 por 1 más x elevado a la 14. Y esto sería la respuesta de la derivada de esta, que en este caso sería de psi de x. Su respuesta y su derivada sería esta. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo que nos ayudará a resolver lo que es la solución de la regla de la cadena. Repito, si ustedes quieren aprender más referente a la composición de funciones, pueden buscar en mi canal. Vemos suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones, y también vemos composición de funciones con algunos ejemplos. Muy bien, entonces vamos a ver este cuarto ejemplo. Muy bien, reitero, es muy importante, vital, bueno, conocer el tema de composición para atacar este tipo de ejercicios de la manera más eficiente. Muy bien, vamos a resolver, encontrar la derivada de esta función wx igual a seno de x cuadrada más x. Para esto vamos a recordar nuevamente la regla de la cadena, que es la siguiente. Esta. Para derivar lo que es la composición de funciones, o es lo mismo la derivada de f con argumento g de x, o f compuesta con g de x, o el argumento de f. Bueno, f con argumento g de x. Primeramente vamos a derivar lo que es la parte de afuera, f de x. Lo de adentro se queda tal cual intacto, g de x. Luego multiplicamos por la derivada de g de x de lo que está dentro del argumento. Con esto en mente atacaremos el problema 4. Entonces, el ejemplo 4, vamos a derivar primero lo de afuera, la derivada de seno, es coseno de x cuadrada más x por la derivada de lo de adentro. Que aquí, bueno, dejo indicado x cuadrada más x' para indicar que voy a derivar. Bueno, en el siguiente paso hacemos respectivamente eso. Coseno de x cuadrada más x se queda igual en esta parte, y la derivada de x cuadrada, bueno, de aquí dentro del paréntesis, la derivada de x cuadrada queda 2x y la derivada de x queda 1. Bueno, por último, antes de terminar el problema, esta parte 2x más 1, lo que vamos a hacer es pasarlo del lado del coseno del lado izquierdo para completar bien lo que es este problema y se termine de esta forma. A ver, el problema quedaría así. Este 2x más 1 lo pasamos de este lado y queda de esta forma, multiplicando a coseno de x cuadrada más x. Y esta sería la respuesta de la derivada de este seno, de seno de x cuadrada más x. Y esto resolvería el problema gracias a la ayuda y, bueno, de la fórmula de la regla de la cadena. Pues muchas gracias por ver el video. Acabamos de profundizar de lo que es el tema de la regla de la cadena. Es muy importante, ya que se utilizará, por ejemplo, en materias como cálculo vectorial, cálculo integral, y será muy importante y fundamental para desarrollo, estudios superiores, o dentro de este mismo canal hay problemas que utilizan la regla de la cadena para su finalización. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y bueno, nos vemos en futuros videos. Muchas gracias.